Gloria a Jesús. Buenas tardes, familia del Señor. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Bien, qué bueno, gloria a Dios. Me alegra mucho estar por acá una vez más, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De aquí es que salen todos los mensajes para la página del internet, para YouTube, para Facebook. Así que todos somos participantes y protagonistas de esta congregación y le damos gracias al Señor que nos ha permitido y nos continúa dando la oportunidad de aprender más de su palabra, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Bendecido, tenemos la parte número 13, ¿correcto? Parte número 13 de la epístola a los Hebreos. Vamos a continuar, creo que nos quedamos en el capítulo 8 de Hebreos. Y hay una parte ahí, bendecidos, que quiero tomarme el tiempo en esta tarde para explicarlo. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Quiero que vayan por favor a la página 338 de sus Nuevos Testamentos. Y buscan por favor Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6, por favor. Hay una parte de la ley, bendecido, que es lo que quiero explicar en esta tarde. Hay una parte de la ley que se anula y hay otra parte de la ley que se cumple en nosotros, ¿correcto? Y es algo muy importante porque es lo que nos califica para ser aceptos en el amado, como dice Efesios, para ser aceptos en el amado. Dice, mas ahora Él ha obtenido un ministerio más grande. Si no lo tienes todavía, pon ahí el ministerio del Espíritu. Ese es el ministerio del Señor. Es excelente. Un ministerio del Espíritu. Mas ahora Él, Jesús, ha obtenido un ministerio más excelente. ¿Cuál es ese ministerio más excelente? El ministerio del Espíritu. Ese ministerio del Espíritu, bendecidos, tiene que ver con la ley. Tiene que ver con la ley. Que también Él es el mediador de un mejor pacto. El pacto es la manera que Dios promete lidiar con el hombre, ¿correcto? En el antiguo pacto, el pacto es con el hombre, con el pueblo de Israel. Y en el nuevo pacto es con Cristo, ¿correcto? Porque Él es el fiador. Él es el fiador de un mejor pacto. Entonces, es un mejor pacto porque el fiador no somos nosotros, ni es el pueblo de Israel, sino que es Cristo Jesús. Y porque es un nuevo pacto del Espíritu, es espiritual. El que era con el pueblo de Israel era carnal, era para que lo cumpliese el pueblo de Israel. Entonces, es con Cristo el nuevo pacto porque Él es fiador. Y es espiritual, no es carnal. Dice, cuanto que también Él es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Lo que era en el antiguo pacto, lo que era con falta, o por qué lo hacía con falta, el antiguo pacto era porque dependía de la carne. Porque era un pacto que requería obras. Entonces, lo que se anula en el nuevo pacto, bendecidos,
son las obras, pero no necesariamente, y te voy a explicar, no te asustes, la ley. Se anula la manera de alcanzar la justicia de la ley. Porque Dios da los 10 mandamientos, ¿correcto? Esa es la ley moral de Dios, la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos. Después manda leyes, 613 leyes ceremoniales, para alcanzar esa justicia de esa ley espiritual. Entonces Dios anula la manera de alcanzar esa justicia de una ley espiritual. En vez de alcanzarla por obras, hoy en día la alcanzamos por fe. Entonces, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. ¿Para el segundo qué? El segundo pacto. Pues encontrando falta en ellos, ¿en quiénes? En el pueblo de Israel. Porque era algo que se tenía que obrar por medio de la carne, no del espíritu, no de alguien sin mancha, sin contaminación, sino por personas, seres humanos imperfectos. Entonces dice, pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto. Quiere decir que no es el Pentateuco más, ¿correcto? No. La manera cambia. Ya no es por obras, sino por fe, sino por gracia. Pero se alcanza lo que se estaba buscando a través de las obras, que era la justicia de la ley. Dice, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiere decir que el Pentateuco ya tenemos que hacer esto, mira, tenemos que moverlo y buscar ese nuevo pacto que Dios promete. Ya no es ese, ya ese es el viejo. Dice el 9, no según el pacto que hice con vuestros padres, en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. ¿Por qué? Porque en cuanto Moisés se demoró 40 días y 40 noches hablando con Dios, recibiendo las tablas, en ese momento le dijeron a Aarón, Moisés no viene, no sabemos qué le pasó, vamos a recoger todos los vasos de oro, esto, lo otro, vamos a quemarlo y haznos un becerro para adorarlo. Por eso es que dice, ellos no permanecieron en mi testamento. Ellos se descarriaron, no aguantaron. Y eso es solamente la primera vez cuando Dios les presenta las leyes, les presenta los mandamientos. Dice, no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Quiere decir que en ese momento bendecidos, cuando Dios escribe con su mano en las tablas su ley, sus mandamientos, la importancia de esos mandamientos era espiritual. Y la importancia de esos mandamientos y de esa ley no se anula, sino la manera de alcanzarla. La manera de alcanzar la justicia. Te lo voy a mostrar acá. Porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Quiere decir que la importancia de la ley no se anula, porque Dios todavía quiere que esas leyes estén en el ser humano. Él anula la obra para alcanzar esa justicia, pero la ley por la fe te la acredita a ti y me la acredita a mí. La escribe. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré, porque insiste con la ley, ¿correcto? Sí. Insiste con los mandamientos. Sí. Insiste que nosotros necesitamos tener la justicia de la ley. Pero como
no permanecieron en mi testamento, dice el 9, entonces le toca a Él escribirla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. La versión original, bendecidos, del verso 10 del capítulo 8, dice de la siguiente manera. Te lo voy a leer tal y como va desglosado, no va a ser como nosotros lo acabamos de leer ahorita, parecido. Dice, porque el pacto, cual pactaré a la casa de Israel después de los días aquellos, está diciendo, Señor, dando leyes de mí hacia adentro a la mente de ellos. Quiere decir que Dios hace algo en nosotros, bendecido, que nosotros no podemos hacer. Dice hacia adentro. Esa es la frase original. Hacia adentro de nuestra mente. Hacia adentro de nuestra mente. ¿Qué hace Él? Pone su ley. Dice a la mente de ellos y sobre corazón de ellos escribiré. Quiere decir, bendecidos, que la tabla de piedra es reemplazada ahora. Correcto. Y en la mente. Y en tu mente. Esa es la diferencia. Entonces, acá le tocaba al pueblo obrar para alcanzar esa justicia. Acá le tocó a Cristo cumplir la ley para nosotros alcanzar la justicia de la ley. Porque Dios nunca, en un sentido, nunca se dio por vencido lograr su objetivo, que era que el ser humano sea o fuese lo suficientemente justo para que esta ley fuese acreditada a favor de ellos. Porque ¿qué es lo que cambia acá? Una vez esta ley pasa de tablas que la andaban acarreando en un arca, no estaba en el corazón de nadie, estaba en un arca. Una vez esta ley pasa al corazón y a la mente, ya no hay condenación, porque ya está acreditada la justicia a tu favor y al mío. Es tremendo, bendecido. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré y yo seré a ellos por Dios. ¿Por qué esto es tan importante, bendecido? Porque el hecho de que la justicia de la ley fuese dada a nosotros, acreditada a nosotros, era tan importante. Número 1. ¿Cuál es la características de la ley? Características de la ley. Número 1, es buena, es espiritual, es santa, es un mandamiento justo y bueno. Esa es la ley. Es más, la ley era un mandamiento, es un mandamiento ordenado para dar vida. Es buena, es espiritual, es santa, un mandamiento justo y bueno, y es un mandamiento ordenado para dar vida. Pero al hombre pecador le produjo la muerte. Al hombre pecador le produjo la muerte, bendecido. ¿Por qué? Porque precisamente las características de la ley son esas. Vamos a ir por favor a Romanos, capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9.
¿Por qué estamos muertos a las obras de la ley? Porque ya tenemos la justicia de la ley. Porque ya fue cumplida por Jesucristo. Correcto. Ya no tenemos que trabajar para conseguir esa ley espiritual acreditada a favor de nosotros. Porque ya la tenemos. Por lo tanto, la obra no tiene razón de ser en nuestra vida. Es porque el nuevo pacto que Dios promete tenía que ver con la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que para Él la ley seguía siendo importante. Lo que en vez de estar en tablas tenía que estar en ti y en mí. La ley no caduca. La obra para adquirir la justicia de esa ley espiritual santa y perfecta sí caduca, porque ya la tenemos por medio de la fe en Cristo. Pero la justicia de la ley está en nosotros. Diferente, ¿no? Dice el 9. Así que yo sin la ley viví en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque el hombre es carnal. ¿Cuáles son las características del hombre bendecido? Número 2. Características del hombre es carnal, vendido al pecado. Por eso es que cuando le presentan una ley y un mandamiento bueno, espiritual, santo, muere. Porque la manera que le mandaron al pueblo de Israel para alcanzar esa justicia estaba basada en una obra o obras hechas por medio de la carne. No funciona así, bendecido. No funciona. Se le mandaba a personas carnales y vendidos al pecado a obrar para alcanzar la justicia de la ley, pero no podíamos precisamente porque eran obras de la carne. No podíamos. Porque la ley es espiritual, santa, mandamiento justo y bueno. Pero Dios no nos deja sin la justicia de la ley. Lo que cambia es la manera de adquirir esa justicia. Obras anuladas, se establece el pacto de gracia, por medio de la fe en Jesucristo, obtenemos la justicia de la ley. Dice, así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer, mira lo que dice acá, que el mandamiento que estaba ordenado para vida, estaba supuesto a dar vida. Por eso es que hay una parte donde dice, ¿acaso la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Y ayer que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. ¿Por qué? Porque era carnal, vendido al pecado. Dice, porque el pecado, no la ley, el pecado, presentado con un mandamiento santo, bueno, justo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, a causa del mandamiento, el pecado me engañó y por él, ¿qué hizo? Me mató. Entonces mira lo que concluye Pablo. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es mala. Lo que era malo era la manera de alcanzar esa justicia. ¿A través de qué? Del antiguo pacto, de los rituales, de los sacrificios, machos cabríos, becerros, bautismo, lavamientos, esto, lo otro, alimento, lo cual Cristo logra por nosotros. Entonces mira el 13 lo que dice, bendecido. Esto es muy importante. Luego, lo que es bueno, vuelve a confirmar que la ley es buena. Para mí me es hecho muerte, nunca sea jamás, sino que el pecado, la culpa es del pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso.
por las obras del ser humano, lo único que prueba es que el ser humano es pecaminoso. En otras palabras. Mira lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Es espiritual. Pero nosotros cuando pensamos en la ley, pensamos en las obras, pensamos en los bautismos, pensamos en los lavamientos, pensamos en los becerros, pensamos en el sacerdocio levítico, pensamos en las obras de la ley. Pero esa es la manera de adquirir la justicia de la ley. La ley es ¿qué? Espiritual. Pero cuando nos hablan de ley, me incluyo yo, pensamos siempre en la obra. Pero es la obra, la manera que en el antiguo pacto se trataba de adquirir la justicia espiritual de la ley. Porque aquí dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Mira, vamos a regresar ahí, no pierdas ahí. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 7:16. No pierdan por favor Romanos 7:16. Página 337 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Quiere decir que la manera de adquirir la justicia de una ley justa, santa, buena y espiritual en aquel entonces era con la carne. Era un mandamiento carnal, significa que era un mandamiento a tu carne y a la mía. Pero éramos carnales y éramos que vendidos al pecado. Por eso es que Pablo en Gálatas dice que la ley era nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo nos llevaba a Cristo? La ley espiritual, santa, justa, nos dejaba saber que éramos incapaces de cumplirla y por lo tanto teníamos que mirar hacia el Mesías prometido. De lo contrario, no había manera de recibir la justicia de la ley, por lo tanto no podíamos ser justificados de nuestros pecados. Regresamos por favor a Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero esto no hago. Antes lo aborrezco, aquello que hago. Y si lo que no quiero esto hago, consiento que la ley es ¿qué? Buena. No podemos concluir que la ley es ¿qué? Mala. Tenemos que concluir que la ley es buena. Te voy a dar algo que escribir, por favor. Si es que no lo has hecho. Escribe, por favor. La parte de los rituales y sacrificios se anula en el nuevo pacto. La parte de los rituales y sacrificios se anula en el nuevo pacto. La parte espiritual de la ley y su justicia, la parte espiritual de la ley y su justicia permanece en nosotros por medio de una obra del Espíritu. Por medio de una obra del Espíritu. Porque es el ministerio del Espíritu, ¿correcto?
Dios no anula la eficacia o beneficio de la ley. Dios no anula la eficacia o beneficio de la ley, sino las obras de la ley. Ahora es por fe. Ahora es por fe. Ya no es por obras, es por fe. Ve a Romanos 3:20, por favor. Estamos ahí mismo en Romanos. Romanos 3:20. Romanos 3:20, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, ¿qué dice? Por las obras, ¿correcto? Circula eso. De la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Mira lo que dice, obras, carne. Porque los 10 mandamientos, ¿quién cumple los mandamientos a la perfección? ¿Quién ama al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza? Si no somos capaces de eso. ¿Quién no codicia, bendecido? Es la manera, la aplicación de la ley lo que se anula, la obra de la ley lo que se anula. La ley en sí no. Porque si fuese así, entonces ¿para qué Dios te las quiere poner en la mente y en el corazón? Él dice que el pacto tiene que ver con poner la ley en tu mente y en tu corazón. Entonces, si las obras, si la ley es lo que se anula, ¿para qué te la va a poner en la mente y el corazón? No, lo que se anula es la manera de adquirir esa justicia. No la ley en sí, porque la ley es ¿qué? Buena, espiritual, santa, un mandamiento para vida, justa y buena. Eso es lo que es la ley. Pero aquí te dice, por tanto, por las obras de la ley, que es lo que Dios le da a Moisés después que le da los 10 mandamientos. Le da los 10 mandamientos y después le comienza a dictar todo lo que el pueblo debe de hacer. Los mandamientos son como los estatutos. Te dice, no codiciarás. Pero entonces, cuando te desarrolla lo que significa no codiciar, te comienza a decir, no codiciarás al buey, no codiciarás a la mujer del vecino, no codiciarás a la mujer de tu hermano, no codiciar. Quiere decir que las obras de la ley es el desarrollo de los mandamientos. Porque el mandamiento solo te dice, no codiciarás. Pero si sigues leyendo, te dice y te explica qué significa no codiciarás. Cuando tú lees no codiciarás y lo que significa, tú dices, no hay manera. Y entonces fíjate lo que dice el Señor. Aquel que vea y codicia en su corazón, ya adulteró con esa mujer. Y no hizo la acción, pero solo con la intención para Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque era una ley santa. Una ley santa. Y cuando el apóstol Pablo comienza a describir en Romanos 7, dice lo que hago no quiero hacer y lo que quiero hacer no hago. Al final de toda esa lamentación que él hace por su propia carne y su condición, dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Claro que sí. Si no es por él, bendecido, no hay nada. O sea, la diferencia de nuestra justicia se llama Cristo Jesús. Sin él no hay nada. Dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada o se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Porque entonces dice que la ley es el conocimiento del pecado, porque tú no conocías el pecado, sino es por la ley. Entonces fíjate la diferencia. El Señor en los días de su carne dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día, nosotros, aunque sea al 30, al 60 y al 100 por uno, como tenemos las leyes en nuestros corazones, damos ¿qué? Frutos. Bendecido, los frutos del creyente son muy importantes. Es más, son evidencia de quién tú eres en Cristo Jesús. Mira lo que dice acá. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley,
o sin las obras de la ley, la justicia de Dios se manifiesta siendo testificada por la misma ley y por los profetas. Dice, la justicia, digo, de Dios, ¿por qué medio? Por fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Mire el contraste entre el versículo 20 y el 22. Dice, por tanto, por las obras de la ley. El 22 dice, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo. Ahí está la diferencia. Una era por obras, otra es por fe. En una no alcanzamos la justicia de la ley, en la segunda sí alcanzamos la justicia de la ley. En el verso 22, quiero que circules la justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo. Quiero que lo subrayes, lo circules y pongas una nota y pongas el cumplimiento de la ley en nosotros. Eso es lo que significa ser justo, que es la justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de la ley. Quiero que vayas también en el versículo 26, por favor. Dice, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. Mira lo que dice acá, bendecido. 2 leyes, ¿no? ¿Por cuál ley dice? ¿De las obras? No, porque la obra de la ley, ¿qué pasó? Se anuló. Sino por la ley de la fe. Dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Te está diciendo que no puedes hacer nada para coger la justicia de la ley, pero sí puedes creer en Jesucristo para coger la justicia de la ley. Vea Romanos 8:3. Vea Romanos 8:3. Dice, tú sabes que tenemos que leerlo desde el primero. 8:1. 8:1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar en el ministerio del Espíritu, nuevo pacto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, mira, la ley no te podía justificar porque la manera de llegar a esa justicia era por la carne. Exacto, la carne era débil. Claro, él lo acaba de decir, ¿no? Dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Sí. Dice, porque lo que era imposible a la ley, bendecido, no es porque la ley era mala, ¿verdad? Pablo dice, ¿acaso la ley es pecado? En ninguna manera. Aquí dice, mira, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Cuál fue el propósito de Cristo quitar de en medio el pecado? La justicia de la ley en nosotros. Es lo mismo que dice en Hebreo, la escribiré en tu mente y en tu corazón. Lo mismo. Que no andamos conforme a la carne, tratando de cumplir sus obras, sino conforme al ministerio del Espíritu, por medio de la fe. El ministerio de la fe. ¿Sabes qué? Vamos a terminar con Efesios 2:8, por favor. Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras, ¿correcto? ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. No por obras para que nadie se gloríe,
porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Bendecidos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por las obras de la ley para adquirir la justicia de la ley, sino por medio de la fe para adquirir la justicia de la fe en nosotros. Hebreos dice que puso su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Alguna preguntita, algún comentario, algo que necesite aclarar, por favor?